Ulrich gruñó y blandió su Crocius destrozando la cara de un demonio. Podía ver a los monstruosos príncipes demonio combatiendo a los Wulfen que los rodeaban. Los demonios estaban heridos, pero causaban una carnicería. Ulrich los odiaba por ello. Estos Wulfen estaban benditos por Ras. Eran los portadores de los dones del primarca y los heraldos de su regreso. Verlos abatidos por esos seres de la disformidad repugnaba a Ulrich más que cualquier otra cosa. Balanceó su Crocius de nuevo y derribó a una diablilla de la grupa de su extraño corcel. ¡Blasfemias! ¡Engendros! ¡Regresad al pozo, escoria! El Crocius de Ulrich volvió a alzarse machacando a un ser ígneo con fuerza letal. Súbitamente Grimnar estaba frente a él, con sus nobles rasgos retorcidos en un rugido animal. Ulrich se mostraba complacido de ver que incluso Grimnar estaba tocado por las bendiciones del primarca. Quienes hablaban de maldición eran estúpidos, pues Ross nunca hubiera dejado a sus hijos un legado maligno. Su siguiente pensamiento se desintegró cuando un enorme puño con garras conectó con el lateral de la cabeza de Ulrich. El mundo se tambaleó y no tardó en levantarse con los oídos resonando y sangre en la boca. Ulrich observó cómo la tétrada infernal se zambullía entre los lobos espaciales. Lanzando a un Wulfen a través de los hábitats, el príncipe Demon de Nurgle vomitó una enorme nube de moscas que llenó el aire con su zumbido sin sentido. Ulrich vio al príncipe demonio de Corne atravesar con su espada el torso de un exterminador antes de alzarla para partirlo por la mitad en una lluvia de sangre. Otro de los enormes seres, el que portaba la marca de Tsench sobre su carne antinatural, saltaba por el combate como si fuera una imagen interrumpida, lanzando rayos de fuego mutador a los lobos espaciales que le rodeaban. Tras esta abominación hechicera, el príncipe demonio de Slaanesh danzaba y giraba, cortando cabezas y sacando ojos con gracia monstruosa. La danza de la criatura se vio interrumpida súbitamente por el hacha de Morkai, que voló por los aires clavándose en el rostro del príncipe demonio. Logan Grimnar cargó y liberó su hacha del cráneo del monstruo, girándose justo a tiempo para bloquear el golpe devastador del príncipe demonio de Khorne. Interpretando el estilo de combate tan claramente como si fueran palabras escritas, Grimnar aprovechó uno de los grandes arcos de Arkgar para derramar la sangre fundida de la criatura. El grito de ánimo de Ulrich se ahogó cuando el príncipe demonio de Tsench recuperó la posición de su cabeza y lanzó una cadena ensordecedora de palabras imposibles. Tan rápido como habían aparecido, los demonios se desvanecieron, dejando tras de sí un sonido atronador. Los ojos de Ulrich se abrieron al ver horrorizado cómo las grietas cruzaban los muros de la caverna. Destrozada por la fuerza de la disformidad, la caverna de chispa profunda empezó a derrumbarse. Ulrich solo tuvo tiempo de ver cómo Grimnar se lanzaba protectoramente sobre la forma caída de un Wulfen cercano antes de que una tormenta de piedras cayera sobre él. Harald Deathwolf gruñó mientras abría la rampa de su cañonera de una patada. Al caer, la plancha de metal dejó paso a una salva de balas que repiquetearon contra la servoarmadura de Harald. Con un grito de furia, el señor lobo cargó contra la masa de cultistas que había frente a él. Un barrido poderoso de su hacha lanzó muchas de sus cabezas alrededor y unos chorros de sangre roja mancharon la blancura de la nieve. Tras su señor, la guardia del lobo de Harald se desplegó desde la nave, montando en sus lobos a la fría luz del día. El señor lobo saltó sobre el techo de su cañonera estrellada, intentando encontrar una posición desde donde vislumbrar la batalla, y no le gustó lo que vio. Los aerotransportes de los Lobo Muerto habían perdido la formación, resultando gravemente dañados, y se habían dispersado por la parte superior del glacial. Los lobos espaciales salían de sus cañoneras y cápsulas de desembarco rodeando la torre de Morkai. Estaban aislados y en medio de una maraña de tormenta de fuego y baterías venganza, y recibiendo fuego de castigo de bandas de cultistas, daimons y la Legión Alfa. En medio del caos se escuchó el aullido de los Wulfen, avivando el hambre animal que había metido a los Lobo Muerto en este embrollo.
Si vivo lo suficiente, Grimnar, tú y yo vamos a tener unas palabras, masculló Harald para sí antes de volver a subir al lomo de Diente de Hielo. Reuniría a sus guerreros y entrarían en la fortaleza o morirían en el intento. Los campeones de Fenris corrían como una manada desatada entre columnas derruidas y arcos ceremoniales partidos, siguiendo la estela de destrucción que dejaba Murderfang. La bestia avanzaba con una prisa que no era prisa, sino hambre, una línea recta de furia trazada sobre las pasarelas procesionales, sobre los puentes que unían terrazas de mármol y plazas en ruinas. Donde sus garras tocaban piedra, el suelo gemía, donde sus fauces encontraban carne, el aire se llenaba de chasquidos húmedos y alaridos que no pertenecían a ningún mundo vivo. El cielo, ennegrecido por el humo y cosido por el fuego antiaéreo, retumbó con un rugido más grave que cualquier trueno. La Stormwolf Matadracos pasó rasante sobre la avenida abierta, tan baja que el vendaval de sus rotores levantó fragmentos de estatuas y ceniza como nieve sucia. Sus armas escupieron una descarga helada que no era solo munición, era invierno concentrado, la promesa de Fenris clavada en el corazón de un lugar maldito. Los demonios que intentaban alzarse desde las grietas del empedrado quedaron congelados a mitad de una blasfemia, convertidos en esculturas de hielo agrietado que explotaban en cristales cuando el siguiente impacto los tocaba. Grimnar corría al frente, la capa hecha jirones por el calor y la metralla, con los ojos entornados contra un resplandor que parecía querer arrancarle el alma por la mirada. Cada respiración le sabía a ceniza y aceite, cada paso a juramento. Sus hermanos, los campeones, aullaban entre dientes con esa alegría amarga que solo llega cuando la muerte se vuelve un trabajo bien hecho. No era una carga desordenada, era una caza, y Fenris no perdona a la presa. En la distancia, más allá de los puentes y de las antorchas derribadas, se alzaba una cúpula enorme de mármol blanco, tan grande que parecía un segundo cielo caído sobre la ciudad. La bóveda recortaba su curva contra las llamas y el fuego pintaba su superficie con venas anaranjadas, como si el edificio estuviera sangrando luz. Sobre ella, destacada contra el humo, se movía una silueta imposible, alas membranosas, un torso como un altar profano y una espada que parecía forjada con la sombra de un grito. Grimnar abrió un canal en el sistema de Vox y dejó que su voz se colara en los cascos, áspera como hielo raspando acero. «Un devorador de almas», gruñó. La respuesta llegó al instante, cargada de una risa seca y antigua. Ulrich el matador corría a su lado como si los años fueran una anécdota, con el rostro surcado por cicatrices que parecían runas de guerra. «Así es, muchacho», dijo, y su carcajada sonó como botas aplastando grava. «Ese feo hijo de troll no verá otro amanecer. Morirá pronto, y lo hará sabiendo que lo hemos encontrado». Grimnar no apartó los ojos de la cúpula, sabía lo que la sombra significaba, no solo un enemigo, sino un ancla, una puerta, una declaración. Donde se alzaba un devorador de almas, la realidad era un pergamino al que alguien le acercaba una antorcha. «Ya lo creo que morirá, anciano», respondió, y la frase fue medio desafío, medio promesa. «Y las sagas lo recordarán». Murderfang giró de golpe al final de una pasarela y desapareció tras un arco derribado. Los campeones lo siguieron, apretando el paso, y entonces el aire cambió. La peste llegó antes que la visión, un hedor dulzón, espeso, que se pegaba al interior de la garganta y hacía llorar a los ojos incluso detrás de los filtros del casco. Más adelante, en la calle que se abría como un corredor hacia la gran cúpula, se amontonaba una turba de portadores de plaga, hinchados y tambaleantes, con campanas oxidadas colgándoles de cadenas y llagas que rezumaban vida corrupta. La manada huyó al unísono, un sonido de Fenris lanzado contra el corazón de la podredumbre. Murderfang no redujo la velocidad, se lanzó de frente, y por un instante pareció una sombra hecha de músculo y metal, un lobo imposible escapado de una historia prohibida.
Sus garras abrieron el primer demonio como si fuera cuero viejo. Sus colmillos arrancaron un brazo y lo arrojaron lejos, donde todavía intentó aferrarse al aire con dedos ya sin dueño. La Stormwolf volvió a rugir sobre ellos. La Matadracos pasó tan cerca que la vibración se sintió en los huesos, y su fuego helado barrió la retaguardia de los demonios, dejando una línea de estatuas blancas que se quebraban al caer, derramando escarcha y fragmentos de carne negra congelada. Aún así, la horda no se detuvo. La disformidad no conoce el cansancio. La corrupción no teme al dolor. Grimnar se lanzó al choque. Su arma describió un arco que cortó aire y carne, y el impacto le subió por los brazos como un golpe de martillo. Los portadores de plaga estallaban de formas indecentes, a veces en vísceras, a veces en humo verdoso, a veces en un silencio repentino que resultaba más repulsivo que cualquier grito. A su alrededor, los campeones peleaban con disciplina de cazadores, cubriéndose, avanzando por pares, abriéndose paso metro a metro hacia la cúpula. Ulrich, con la sonrisa torcida, golpeó a un demonio en la cabeza hasta hundirlo en el barro de su propia inmundicia. «¡Corre, viejo mundo podrido!», bramó. «¡Que Fenris te muerda!». Grimnar vio, entre las sombras del combate, algo que le encendió la sangre con una ira distinta. No era solo la presencia del devorador de almas allá adelante, era la sensación de que alguien o algo había tomado a sus hermanos y los había escondido detrás de ese mármol como trofeos. Su voz salió por el box más baja, más peligrosa. «Morirá, sí», dijo, «pero antes nos devolverá a los nuestros». La frase no era una esperanza, era una condena pronunciada con el peso de una saga. Los campeones entendieron sin preguntas. Aquella caza no terminaba con la muerte del monstruo sobre la cúpula. Terminaba cuando los nombres perdidos volvieran a oírse entre los vivos. Murderfang ya había atravesado la última fila de portadores de plaga y corría de nuevo, manchado de sangre oscura, con la cabeza gacha como un carnero embistiendo una puerta invisible. Los campeones de Fenris, cubiertos de hielo roto y ceniza, se reagruparon sin detenerse. Detrás de ellos quedó la calle sembrada de restos congelados y pestilencia desmembrada. Delante, la cúpula crecía a cada paso, y la silueta del devorador de almas se recortaba más nítida contra el incendio del cielo. Grimnar sintió el temblor de la piedra bajo las botas, el preludio de algo grande, algo que quería abrirse camino. La manada siguió a Murderfang y el aullido de Fenris volvió a elevarse, esta vez como una promesa lanzada directamente a la garganta de la oscuridad. Mientras escuchaba a Harald Deathwolf, Logan Grimnar hincaba los dedos sobre los brazos de su trono de mando. El metal crujía bajo la presión, dejando marcas apenas perceptibles en el acero trabajado. No era solo impaciencia, era la clase de tensión que precede a las decisiones que marcan sagas enteras. A su alrededor, las luces parpadeantes del puente de mando proyectaban sombras móviles sobre las paredes talladas con runas, y el rumor sordo de los motores de la nave vibraba en el suelo como un corazón gigante latiendo bajo sus pies. Harald seguía hablando, pero Grimnar ya había captado la esencia de sus palabras: preocupación, duda y algo más peligroso aún, sospecha. Los Wulfen habían regresado de las profundidades del vacío, como fantasmas hechos carne, con formas retorcidas y miradas que parecían mirar a través del tiempo. Algunos hermanos susurraban en los pasillos, otros evitaban cruzarse con ellos. El miedo no era algo que los lobos espaciales sintieran con facilidad, pero la incertidumbre, esa era otra historia. Grimnar dejó que Harald terminara. Luego, con la voz ronca y cargada de autoridad, cortó el silencio que amenazaba con volverse incómodo. Durante el trayecto, Stormcaller ha sometido a nuestros hermanos a todas las pruebas que conoce. Deathwolf, dijo tajante, con cada palabra golpeando como un martillo sobre un yunque. Yo mismo le insistí, no hay mancha del caos en ellos, en absoluto. El énfasis en la última frase no dejaba lugar a réplica, pero Grimnar sabía que la convicción de un líder no siempre bastaba para disipar las dudas de una manada. Harald asintió despacio, aunque su rostro no mostraba una aceptación plena. Era un guerrero experimentado,
un cazador de bestias. Sabía reconocer cuando algo no encajaba, cuando una presa dejaba un rastro equivocado. Fue entonces cuando intervino otra voz, más grave y áspera que la de Harald, como si cada palabra saliera de una garganta forjada en metal oxidado. «Puede que no la haya», dijo Egil Lobo de Hierro desde su posición al otro lado del puente, «pero hay algo que va mal». Grimnar giró la cabeza hacia él. Egil era una figura imponente incluso entre los lobos, mitad máquina, mitad hombre, con augures y sensores incrustados en su armadura como ojos adicionales que veían lo que la carne no podía. Su rostro cicatrizado permanecía impasible, pero sus ojos metálicos parpadeaban con datos que fluían directamente desde sus sistemas internos. «Quizás una enfermedad», continuó Egil, inclinándose levemente hacia adelante. «Mis augures ópticos captan lecturas de hiperactividad bioquímica en mis guerreros. Su sangre se agita». La pausa antes de la última palabra fue deliberada, cargada de un significado que todos en el puente comprendieron. No era una agitación normal, no era el fuego de la batalla corriendo por las venas. Era algo más profundo, algo que tocaba el núcleo mismo de lo que significaba ser un lobo espacial. La maldición del Wulfen siempre había estado ahí, agazapada en el código genético de cada hermano, esperando. Algunos caían en ella durante la batalla, otros en momentos de furia extrema, pero lo que describía Egil sonaba distinto, constante, creciente, incontrolable. Grimnar volvió a mirar a Ulrich. El sacerdote lobo permanecía junto a su trono como una estatua antigua, con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto entre el presente y el pasado. La faz del matador parecía cincelada en granito, surcada por arrugas que eran mapas de batallas libradas a lo largo de siglos. Grimnar conocía esa expresión. Era la máscara que Ulrich usaba cuando sus pensamientos se hundían en territorios de fe y profecía, lugares donde la lógica y la táctica cedían paso a algo más antiguo. Grimnar sabía que su antiguo mentor aún creía que los Wulfen eran los heraldos del Primarca. Ulrich nunca lo había dicho abiertamente en consejo, pero las palabras no siempre eran necesarias entre lobos que habían cazado juntos durante tanto tiempo. Para Ulrich, el regreso de los Wulfen no era una maldición, era una señal, un presagio del regreso de Leman Russ. No obtendría de él ningún consejo objetivo. Grimnar sacudió la cabeza enfadado, más consigo mismo que con nadie más. Se negaba a creer que sus hermanos estuvieran malditos. Había luchado junto a ellos, había visto su ferocidad en combate, pero también había percibido algo más allá de la bestia: lealtad, hermandad, el vínculo inquebrantable que unía a todos los hijos de Fenris. Algo ocurría, eso era innegable, pero debía tratarse de una intromisión externa, ardides del enemigo, quizás alguna clase de contaminación sutil, algo que las pruebas de Stormcaller no habían detectado porque miraban en la dirección equivocada. El silencio volvió a caer sobre el puente, pero esta vez era distinto. No era expectante ni dubitativo, era el silencio que precede a una decisión irrevocable. Grimnar se incorporó lentamente en su trono y aunque no era el marine más alto de la sala, su presencia llenaba el espacio como si toda la gravedad de la nave se hubiera concentrado en él. «Salto a la disformidad rumbo a Fenris de inmediato», ordenó en un tono que no admitía réplica. Las palabras resonaron en el puente como un trueno contenido. No era una sugerencia, no era una propuesta para debate, era la voluntad del gran lobo hecha voz, y cada marine presente supo que la discusión había terminado. Grimnar clavó la mirada en Harald, luego en Egil y finalmente en los demás señores lobos que observaban desde las pantallas de comunicación. «Cuando lleguemos allí, los Wulfen lucharán a nuestro lado», continuó, y su voz se volvió más dura, más firme. «Los lobos espaciales defenderán su mundo natal, y lo harán todos juntos». La última frase fue casi un rugido, un aullido de manada lanzado contra cualquier duda que quedara flotando en el aire.
Grimnar sabía lo que estaba en juego, no solo la defensa de Fenris, sino la unidad misma del capítulo. Si permitía que la sospecha dividiera a los lobos, si dejaba que el miedo a la maldición los separara, entonces el enemigo ya habría ganado sin disparar un solo tiro. Harald Deathwolf fue el primero en asentir, golpeando su pecho con el puño en señal de aceptación. Egil hizo lo mismo, aunque sus ojos metálicos siguieron parpadeando con datos que guardó para sí. Uno a uno, los demás comandantes inclinaron la cabeza o alzaron sus armas en reconocimiento de la orden. Ulrich finalmente sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de aprobación, la clase de gesto que un maestro reserva para un alumno que ha tomado el camino correcto, aunque éste esté lleno de peligros. Grimnar lo vio y sintió por un instante el peso de todas las decisiones que había tomado desde que se sentó en ese trono. Los motores de la nave rugieron más fuerte, las luces se atenuaron brevemente cuando los sistemas de salto comenzaron a cargarse. Grimnar permaneció en su trono, con los dedos todavía marcados en el metal de los brazos, mirando hacia las estrellas distorsionadas que pronto se convertirían en la locura cromática de la disformidad. Fenris los esperaba, y con ella el destino de los Wulfen.